el Centro Democrático, Paola Holguín. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad a esta hora. Bueno, senadora, nos preocupa y nos indigna que sus vallas hayan sido sometidas por vandalismo en Medellín. Cuéntenos qué es lo que ha pasado. Ay, doctor Fernando, bendito sea Dios, pues ya han vandalizado más de 15 veces nuestras vallas, hay 2 personas capturadas. El tema ha sido muy difícil, ha sido bastante difícil porque uno espera que el debate en democracia sea un debate de argumentos, que sea un debate fraterno, un debate de ideas y no un tema de violencia y vandalismo que poco ayuda a la democracia del país. Poco ayuda, en nada ayuda. En nada ayuda. El Así vandalismo es, al que han doctor sido Fernando. sometidas las vallas de Paola Holguín es absolutamente indignante, indignante. Bueno, y a estas horas cuéntenos en qué va el proceso de revocatoria al alcalde de Medellín, que eso ha quedado Doctor, muy oscurecido por el debate electoral. doctor Fernando, yo aprovecho sus micrófonos que son escuchados en toda Colombia para hacer un llamado respetuoso al Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos muy preocupados porque hace un mes o un poco más está en ellos la certificación de las cuentas de la revocatoria para que se pueda establecer la fecha de votación. A nosotros nos preocupa porque el comité promotor ha demostrado hasta el cansancio que no se violaron los topes, ha demostrado peso a peso las fuentes de financiación y los gastos, y la angustia que uno siente es que a través de leguleyadas quieren parar la revocatoria. La revocatoria es un derecho fundamental que tiene que ver con la participación ciudadana, con el control político. Nosotros lo único que estamos pidiendo es déjenos votar, permítanos ir a las urnas para decidir si Quintero continúa o no en la alcaldía de Medellín. Bueno, y eso es lo que no sucede porque siempre hay una leguleyada por proponer, un recurso por intentar alguna forma de obstrucción de ese proceso fundamental y de ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos a revocar al mandatario que les parece está cumpliendo mal su tarea. Bueno, senadora, ¿y quiere usted volver al Congreso de la República? ¿Cuáles son sus propuestas de campaña para ir al Senado por el Centro Democrático número 6? Recordémoslo, número 6. ¿Cuáles son sus propuestas? Doctor Fernando, nosotros queremos llegar al Congreso de la República para continuar trabajando por Colombia, para continuar haciendo el control político, para continuar trabajando de la mano de los alcaldes, de los gobernadores y de las comunidades con los proyectos para las regiones, pero sobre todo con la esperanza de que vamos a poder por fin promover una serie de reformas estructurales que está esperando el país. Nosotros creemos que es urgente promover desde el Congreso vía referendo, porque solo en el Congreso con acto legislativo ya vimos que no es posible la reforma estructural a la justicia. Usted, que ha sido un combatiente de la democracia, un hombre que hizo una gran propuesta en su momento, buscando la reforma estructural, nosotros creemos que ese es un tema urgente. Hoy la percepción del ciudadano es que en Colombia la justicia está politizada y parcializada. Hoy la percepción de los colombianos es que se ha perdido el Estado de Derecho. Y cuando se corrompe la sala, entonces, ¿qué queda? La segunda reforma urgente es la reforma política. Nosotros creemos que una verdadera reforma política puede ayudar también en el combate de la corrupción, volver a que se vuelva obligación para todos los partidos la lista cerrada con un sistema democrático que permita un mayor control de la financiación de las campañas y donde en lo posible la financiación sea pública. Nosotros creemos que es muy importante revisar el tema de la representación. Y se lo digo con afecto, doctor Fernando. Usted sabe que yo no soy una mujer perezosa y estoy aspirando a ser nuevamente senadora y créame que es casi imposible lograr la cobertura de todo el país. Es casi imposible, así uno trabaje los 4 años en la calle, como lo he hecho yo haciendo recorridos, uno termina no logrando llegar a todas las regiones de Colombia. El tercer tema que para nosotros es importante es el tema de la flexibilización laboral. En Colombia se piensa mucho la ley
para el que tiene empleo formal, pero nosotros tenemos que pensar también en una gran cantidad de colombianos que hoy están en la informalidad o desempleados. Necesitamos más audacia para que los inversionistas puedan generar empleo de calidad, que es la mejor política social, no son los subsidios, es la generación de empleo. Y pues voy a seguir insistiendo, doctor Fernando, usted sabe, en esas batallas que he perdido tanto, la congelación del salario de los congresistas, en la reducción del Congreso, en ese proyecto contra la apología al delito, pues en esos temas que no he logrado. Yo en este periodo logré sacar 10, 11 leyes más o menos, pero fui autora de 33 y coautora de 55 proyectos de ley, solo logré como 10, 11 leyes y esta vez pues quiero darme la pela por otras que se me han quedado ahí en el tintero. Que son de la mayor importancia. Quiero destacar las listas cerradas, que son la garantía de que los partidos políticos funcionen. Siempre me parecieron las líneas abiertas, las listas, abiertas, de las que dije alguna vez que cuando alguien leyera lo que habían escrito se preguntaría qué se habían fumado esas personas. Eso fue pues todo un proceso y mire usted, han caído en las listas abiertas y las listas abiertas son lo que usted dice, una equivocación fundamental. Y la circunscripción nacional para el Senado es un exabrupto también. Es que es muy difícil cubrir todo el territorio y doctor Fernando, usted en ese momento, en ese debate tenía toda la razón y la historia se la dio. La lista abierta solo permite debilitar los partidos y canibalizarlos, hace que se pierda ese cuerpo de doctrina, esa defensa y unos valores fundamentales, que el ciudadano sepa que cuando vota por A o B partido está votando por unos valores, está votando por unos principios. Y yo le digo, doctor Fernando, ¿usted cree que es real y posible que se haga un control estricto de cuentas y de financiación de campaña cuando hay más de 1.000 candidatos al Senado y más de 1.000 candidatos a la Cámara? Eso es humanamente imposible. Y la lista cerrada permite un mayor control sobre la financiación, permite fortalecer los partidos, que es tan importante para la democracia. Usted en su momento en ese debate dijo algo que era cierto, que lamentablemente ellos no vieron, y hoy la historia lo que ha hecho es darle con sobradas muestras a usted la razón. Senadora no cabe Paola, ninguna doctor duda. Fernando, quisiera preguntarle, senadora, por la decisión que ha tomado la Corte Constitucional respecto de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas en todas las formas y mantener esa despenalización en los 3 casos específicos. Recuerda usted la sentencia de la señora que interpuso un proceso, la señora Mónica Roa. ¿Qué decir frente a eso? ¿De cuándo aquí la Corte Constitucional nos vuelve a sorprender legislando, y esta vez en materia grave, esta vez en contra de la vida humana? Buenos días, doctor Demar. Frente a la sentencia de la Corte yo tengo varias observaciones. La primera, eso ya era cosa juzgada. La segunda, la Constitución es muy clara cuando establece que las reformas sobre derechos fundamentales solo se pueden hacer vía Congreso. Es que la Corte no es legislativo. La Corte solo debe velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución, pero además es contra la propia naturaleza de la Corte la sentencia, porque recordemos que la vida es un valor fundamental consagrado en el artículo 11. Colombia ha firmado tratados sobre derechos humanos donde queda claramente establecido que se debe proteger y salvaguardar la vida desde la concepción. Esos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto, termina siendo inexplicable y termina siendo un absurdo que la Corte, primero, legisle, y dos, que lo haga contra un principio fundamental, contra un derecho fundamental establecido en la propia Constitución que debería salvaguardar. Es la pena de muerte para las criaturas más indefensas y más inocentes que hay en la creación, que son las que están por nacer, han sido concebidas y están esperando el momento de llegar a la vida por sí mismas. Eso es de una crueldad inaudita. Es la pena de muerte para esas criaturas. Eso es un verdadero genocidio lo que ha decretado la Corte Constitucional. Bueno, pues Doctor Fernando,
además de un genocidio, que es cierta esa denominación para la decisión de la Corte, también eso desnaturaliza a la madre, porque el Estado debería a una mamá que está en dificultad darle alternativas para la defensa de su vida y la de su pequeñito, pero la única alternativa no puede ser que mate a su propio hijo inocente en su vientre. Y mire, doctor Fernando, ellos hablan de semanas, no, hablemos en meses, es que son 6 meses, bebés de 5 meses con incubadora y cangurito han logrado salir adelante. La luz de mis ojos es una sobrina que se llama Leticia. Leticia es un bebé prematuro, mi hermano la tuvo como papá canguro 1 mes entero, y hoy hay que ver esa niña con 2 años y 8 meses, la inteligencia, el amor por esos papás, esa capacidad que tiene. Doctor Fernando, nosotros no podemos permitir que en Colombia se normalice, se legalice que las mamás maten a sus bebés inocentes en el vientre. Es que solo decirlo lo contrista a uno hasta el infinito, que las mamás maten a sus bebés. Eso es lo que ha decidido la Corte Constitucional y eso es lo que es absolutamente inaceptable. Pues Paola Holguín, una candidata de excepción al Senado por el Centro Democrático, recuerden ustedes el número 6 en el tarjetón. El que quiera votar por Paola Holguín en cualquier lugar del país lo puede hacer marcando el número 6 del Centro Democrático. Senadora Paola Holguín, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y esperemos que las cosas mejoren, que el vandalismo se acabe porque es una demostración no de democracia sino de salvajismo, y que prospere la revocatoria al alcalde para que sea el pueblo de Medellín el que decida si quiere seguir con ese alcalde o si quiere revocarle su mandato. Senadora Paola Holguín, usted siempre en el centro de todas las polémicas y de todas las controversias, como corresponde a una gran política. Como corresponde a una aprendiz del doctor Fernando Londoño. Doctor Fernando, Dios lo bendiga. Gracias de todo corazón. Yo se lo dije la primera vez y se lo voy a decir siempre. Yo soy senadora por usted. Usted se dio la pelea en esa lista cerrada hace casi 8 años. Y yo estoy allí por usted. Dios lo bendiga. Nunca voy a tener cómo pagarle lo que ha hecho por este país y lo que ha hecho por mí. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, senadora. Apenas cumpliendo un deber elemental. Las personas más prestantes tenían que estar en esa lista, como ocurrió. Una lista de excepción fue la que presentó el Centro Democrático en esa lista cerrada, que lamentablemente se acabó y se cambió por una lista abierta, donde el primer enemigo es el compañero de lista. En la lista abierta lo que empieza a haber es una controversia entre los amigos. Eso es inaudito, eso no puede suceder. Los partidos tienen que ser monolíticos y tienen que estar al servicio de las grandes causas que soportan. Y a propósito, estamos con un candidato al Senado por un movimiento que lanzó una lista cerrada, como corresponde, como debieran ser